Buenas noches, hermanos. Qué increíble poder estar juntos, poder conectarnos esta noche a nuestra reunión de entre semana. Hoy fue un día especial. Hoy tuvimos el privilegio, por la misericordia de Dios, de unirnos en un ayuno. Hoy nuestro ayuno de inicio de mes, donde juntos como iglesia nos reunimos y nos unimos más bien en un ayuno para clamar a nuestro Señor que nos ayude, que nos guarde y que nos cuide. Así que también hoy en estos días iniciamos nuestro mes de aniversario. Estamos muy animados por nuestro 26 aniversario, así que ya comenzamos nuestro mes de celebración. Tendremos domingos muy especiales en este mes de septiembre y comenzaremos este próximo domingo con nuestra ofrenda especial, la primera fase. Así que tendremos cada domingo, como lo hemos estado anunciando, domingos increíbles donde aprenderemos, donde nos llenaremos de nostalgia, de gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestra iglesia en estos 26 años. Y este domingo, pues desde ya agradecemos el esfuerzo de todos para nuestra ofrenda especial. Que Dios bendiga ese sacrificio y ese esfuerzo que este domingo se verá reflejado. Así que será un tiempo muy especial para nuestra iglesia. Sigamos adelante ahí en nuestra ofrenda especial. Ya faltan pocos días. Bueno, también vamos a estar en este mes, los miércoles, predicando temas importantes de crecimiento para nuestra iglesia. Realmente, todos queremos crecer. Todos queremos crecer. Todo ser vivo crece. Todo ser sano crece. El crecimiento es parte de la vida. Un niño, cuando no crece, hay un problema. Una planta, cuando no crece, hay un problema. Y una iglesia, cuando no crece, hay un problema. Así también un cristiano, cuando no crece, hay un problema. El crecimiento debe ser algo natural para la iglesia y para la vida del discípulo de Jesús. Así que vamos a estar estudiando en estos miércoles del mes, Efesios 4 del 11 al 16. Efesios 4 del 11 al 16 y vamos a aprender de claves para el crecimiento personal y de la iglesia. Y eso es lo que vamos a aprender a través de esta increíble escritura, de esta increíble carta. Así que los miércoles tendremos esta serie de clases y hoy tengo el privilegio de comenzar con la primera clase. El título de la primera clase que vamos a recibir es: para crecer hay que servir y estar unidos. Para crecer hay que servir y estar unidos. Así que acompáñenme a orar y vamos a ir a la clase de hoy. Amado Padre que estás en el cielo, quiero pedirte que puedas estar conmigo en este tiempo, que voy a predicar tu palabra, que sean tus enseñanzas, que sea tu mensaje. Permíteme ser fiel, Señor, al mensaje para que esa semilla sembrada en nuestros corazones pueda venir de ti y no de mí. También, Padre, que pueda dar mucho fruto, que nos des la convicción a través de tu palabra en esta noche, de saber qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú deseas para nuestra vida y para nuestra iglesia. Gracias te damos por este tiempo, mi Dios, y oramos en nombre de Jesús. Amén. Para crecer hay que servir y estar unidos. La parte que me toca es los versículos del 11 al 13 y son los que vamos a estudiar en esta noche. Acompáñeme a Efesios 4, entonces del 11 al 13, en la versión Dios habla hoy. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas y a otros a anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del pueblo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta, que corresponde a la plena madurez de Cristo. Esta sección de la unidad de la iglesia en la carta a los Efesios es lo que estudiaremos en esta noche. Y vamos a ir al primer punto y es el papel del liderazgo. El papel del liderazgo. Dice la Escritura: y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas y a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo
santo. Y en la Nueva Versión Internacional, el versículo 12 dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios. Dios decidió que exista liderazgo dentro de su iglesia. No es un invento humano, sino es una idea de Dios, porque dice la Escritura que Él mismo concedió, Él mismo dio ese llamado y esos dones a cierto grupo de personas para que dirija la iglesia. Aquí vemos estos 5 ministerios que hemos estudiado en otro momento, pero hoy vamos a encapsularlos a todos con el título de liderazgo, ¿verdad? Las personas que dirigen, que sirven, que presiden la iglesia de una u otra manera y en uno y otro nivel. Tanto un liderazgo de iglesia, un liderazgo de región, sector, familias, ministerios. Dios mismo es el que decidió que exista liderazgo. La iglesia necesita liderazgo. Dios lo estipuló. El liderazgo de la iglesia tiene un fin. A veces pensamos que el fin total del liderazgo es servir. Sí y no. El liderazgo cristiano es un liderazgo de servicio. Jesús dijo que los líderes de su reino deben ser siervos. No deben de ser gobernantes, sino deben de ser siervos. Deben de dirigir con el servicio, como nuestro Señor lo hizo. Pero a través de ese servicio, el liderazgo debe de capacitar al pueblo santo. Una parte de ese servicio es la capacitación del pueblo santo. Si tú ves en la Nueva Versión Internacional, dice a fin de capacitar. Aquí vemos un significado de liderazgo, una descripción de las funciones de ese liderazgo, y esa es de capacitar, ¿verdad? De capacitar, en la Dios habla hoy, de preparar al pueblo santo. Entonces el liderazgo dentro de la iglesia cristiana, dentro de la iglesia de Dios, tiene una función, y la función es de servir, y a través de ese servicio, de ese ejemplo, capacitar al pueblo de Dios. La palabra capacitar o preparar nos puede confundir un poco porque lo podemos pensar nada más en el rol de dar clases, talleres y estudios, ¿verdad? Y podemos pensar que solamente así podemos cumplir esta función. Es parte, pero no es toda la función. Es interesante la palabra preparar o capacitar. En el idioma original tiene algunas funciones importantes que quiero que podamos ver y que las puedes ver aquí en la pantalla. La palabra es perfeccionar, ¿verdad? En el original, perfeccionar. Significa causar que algo esté listo para su propósito, ¿verdad? Para ese propósito asignado. Y era usado en los tiempos bíblicos en varios contextos que nos pueden dar una ilustración de lo que significa preparar o capacitar. Uno es cuando un miembro era fracturado y ya estaba sanado y se convertía de nuevo en algo útil, ¿verdad? Utilizaban la palabra perfeccionar, ¿verdad? Ya se perfeccionó, se capacitó, ya está listo esa parte que estaba rota. Un ejemplo es un miembro del cuerpo. Número 2, las redes. Cuando se reparaban las redes, ¿verdad? Para poder cumplir con la función de atrapar peces. También cuando los barcos estaban listos, ¿verdad? Con todo lo necesario para ir al mar. Y también, aunque suena un poco gracioso, también se usaba esa palabra cuando hablaban un ejemplo de las gallinas, que ya estaban listas para ser llevadas al mercado a ser vendidas. Ya estaban con ese suficiente tamaño para llevarlas al mercado. Es muy importante entender esta definición porque nos enseña a ampliar nuestra visión de lo que es capacitar y preparar. Capacitar y preparar, hermano, que diriges dentro de la iglesia y que Dios nos ha dado el privilegio de poder servir dentro de la iglesia, es más allá de que dar una clase, que dar un taller. Es mucho más que eso, es sanar. Parte de esa preparación es sanar, es curar y cuidar a los miembros de nuestra iglesia. Es a través de ese cuidado, a través de ese pastoreo, que podemos sanar corazones, podemos sanar relaciones, podemos sanar y a través de esa
acción estamos capacitando al pueblo de Dios para el servicio. También de reparar, poder reparar nuestras redes, poder reparar nuestra iglesia, poder reparar nuestra vida y relaciones. Capacitar significa reparar las redes para que los peces no se nos vayan. Es una parte importante acá, ¿verdad? Porque es la palabra también que utiliza Lucas 5 cuando están reparando las redes los apóstoles, ¿verdad? Para que los peces no se vayan. Porque a veces los peces se van de nuestras redes porque están rotas. Pero el liderazgo tiene esa función de capacitar y de ayudar para reparar nuestra iglesia y que nuestra iglesia esté sana. También de estar listos, alistarnos, ayudarnos para estar listos, para estar preparados. Es muy importante esta función dentro de la iglesia, estar listos y preparados. Y también de ayudar a crecer para que se cumplan las funciones. Ayudar a crecer a la iglesia para que se cumplan todas las funciones que la iglesia tiene. Es muy importante todas estas ideas que nos muestran y nos enseñan la importancia de la capacitación, de la función de liderazgo. Así que Dios mismo estipuló que en la iglesia haya liderazgo, para que ese liderazgo sirva a la iglesia y la capacite. ¿Cuál es la función de los que somos dirigidos? Porque aunque muchos podemos ser líderes, también somos dirigidos. Dice Hebreos 13:17, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes. ¿Qué vemos en la Escritura? Debemos de tener una correcta relación, el liderazgo y cuando somos dirigidos. Los que dirigen van a rendir cuentas. Se rendirá cuentas delante de Dios por el trabajo que hemos hecho. Entonces, sabiendo, dice, que tienen que rendir cuentas. Hermanos, si tú eres líder, tienes que entender que nosotros rendimos cuentas a Dios y vamos a rendir cuentas a Dios. Pero también de parte de los que son dirigidos, dice, háganles el trabajo agradable. ¿Es agradable dirigirte, hermano, o no? Para tu líder, para la persona que te discipula, que te dirige, que te guía, ¿es un trabajo agradable o no es un trabajo agradable? ¿Te has puesto a pensar en eso? Que tal vez no es tan agradable el poder tenerte en una familia, el poder dirigirte. ¿O eres esa persona tal vez que cuando van a haber cambios dentro de la iglesia, los líderes se cruzan los deditos para que no toque dirigirte? Para que en los cambios no caigas en esa familia, ¿no? Y están ahí orando y doblando, cruzando los deditos, por favor, Señor, que no me toque, porque es difícil este hermano dirigirlo. O todo lo contrario, es un lujo dirigirte. O es un gozo dirigirte. Es un placer dirigirte. Damos gracias a Dios porque muchos de los hermanos en la iglesia es un trabajo agradable dirigirlos. Es un gozo poder dirigirlos. Pero tú debes de analizar, si tú fueras líder, si te gustaría dirigirte a ti mismo. Así que esa correcta función es importante. Aquí también podemos ver algo que nos ayuda. ¿Para qué es esa capacitación? ¿Para qué el liderazgo capacita, repara, sirve y ayuda? ¿Para qué lo hace? Y eso nos lleva al punto número 2. El punto número 2 que tenemos es el servicio, ¿verdad? El servicio. Así dice la Escritura. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces esa capacitación que el liderazgo realiza, dice la Escritura que es para que los miembros del pueblo santo sirvan, para que trabajen en la obra del ministerio, para que trabajen en la obra del servicio a Dios. Esto es importante porque esto edifica a la iglesia. Dice la Escritura, para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si ves, la función de nuestro servicio es comunitaria. Es entender que es trabajar para el reino de Dios y para la iglesia.
A veces entendemos mal la escritura porque lo pensamos humanamente. Es que eso de ser siervo, a mí me encanta que me sirvan. ¿A quién no? ¿A quién no le gusta ir a un lugar que lo atiendan, verdad? Que lo sirvan. A todos nos gusta. Pero cuando es tu casa, cuando es tu familia, cuando es tu gente, tu actitud cambia porque estás recibiendo a alguien en tu casa. Entonces tu actitud es de servicio. Cuando vemos a la iglesia como la carta a los Efesios nos la muestra, como la familia de Dios, nuestra actitud cambia total y completamente y nos convertimos en siervos del Señor. Ese servicio edifica a la iglesia, hace que la iglesia crezca, que la iglesia se levante, que la iglesia mejore. Eso es lo que realiza este servicio. Noten la palabra trabajo de servicio, esa palabra trabajo, literalmente la palabra obra. Esa obra. No son ideas, hermanos, nada más. No son opiniones, es trabajo, es obra. Y normalmente en la Biblia cuando habla de trabajo, sí está hablando de una función física, de extenuante, de un trabajo que como decimos, nos saca ahí el sudor. Y eso es el trabajo que debemos de realizar en la iglesia. No es un trabajo pasivo de dar ideas y opiniones, no, sino de esfuerzo. Porque para que la iglesia sea edificada, no la podemos hacer solo con ideas. Tenemos que involucrarnos, tenemos que trabajar extenuadamente, luchar y pelear. Es importante esto, hermano. La Biblia nos enseña que la falta de trabajo no es algo que agrade a Dios en diferentes pasajes de la Biblia. No es algo que agrade a Dios la falta de trabajo. En Proverbios 30:15, un ejemplo dice, 2 hijas tiene la sanguijuela, que solo saben pedir. Imagínate cómo compara la Biblia a la persona que solo sabe pedir, solo dice dame, dame, y no da a una sanguijuela. ¿Qué es una sanguijuela? Pues un animal que te chupa la sangre, ¿verdad? No queremos ser eso para la iglesia, ¿verdad, hermanos? También dice en Proverbios 18:9, los perezosos y los destructores hasta hermanos resultan. A veces podemos pensar que una actitud pasiva no destruye la iglesia, ¿verdad? No afecta a la iglesia, pero no es así. Una actitud pasiva daña y destruye la iglesia, porque el perezoso y el destructor hasta hermanos resultan. Así que la Biblia nos llama y nos insta a servir. Y esto es importante. Hay algunos beneficios de servir. Servir trae muchos beneficios personales también. Número 1, elimina el estrés. Personas que están sirviendo, que están trabajando, esto es algo científico. Cuando hay movimiento, cuando nos estamos moviendo, estamos saliendo de una zona de comodidad, eso elimina el estrés en nuestro cuerpo. Personas que están trabajando, que están metiéndose en el ministerio, luchando y ayudando a los hermanos, eso elimina el estrés. A veces podemos pensar que nos va a traer estrés y por eso no lo queremos, pero no, todo lo contrario, cuando estamos enfocados en servir, eso elimina el estrés. Investiga un poco más sobre este tema de cuánto el trabajo, el esfuerzo y la ayuda nos permite eliminar el estrés. También nos da un sentido de bienestar, ¿verdad? Un sentido de bienestar que crece. También reduce la crítica maliciosa, ¿verdad? Cuando estamos sirviendo no tenemos a veces ni tiempo para criticar a otros, sobre todo una crítica maliciosa que solo daña y destruye, ¿verdad? Entonces el que sirve a veces no tiene ni tiempo para eso, así que reduce la crítica maliciosa, ¿verdad? Se recibe más de lo que se da, definitivamente. A todos nos ha pasado que cuando hacemos algo, tenemos una acción para con otros, terminamos sintiéndonos muy bien y recibiendo más de lo que dimos. También nos volvemos más agradecidos, trae más gratitud a nuestra propia vida. Somos más felices. Cuando servimos somos más felices. También somos más humildes, porque el que sirve normalmente se equivoca, ¿verdad? El que solo observa no se equivoca porque solo observa. Y pues para observar no hay que equivocarse mucho, ¿no? Pero el que sirve se equivoca. El que sirve comete errores y normalmente eso nos ayuda a ser más humildes aún en nuestra visión hacia otros.
también es algo que agrada a Dios. El servicio hacia el pueblo santo es algo que agrada a Dios, ¿verdad? Que Dios aprecia y a Dios le agrada. También las personas a las que servimos ven a Dios, agradecen a Dios y también hay un crecimiento personal. Así que aquí rápidamente, enlistando, vemos 10 beneficios, deben haber muchísimos más, pero aquí vemos 10 beneficios sobre el servicio, sobre el servir. Ahora vamos al tema de la unidad. En el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos una edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Un fin del servicio es la unidad. Aquí hay una progresión. Viene la capacitación nos lleva a servir y ese servicio edifica la iglesia y la lleva a la unidad. El poder de ser uno, el poder de estar unidos, el poder de cuando varias mentes, varias ideas, varias fuerzas van hacia el mismo lado y están unidos, es un poder inimaginable. El mundo ha entendido el poder de la unidad. ¿Cómo no lo vamos a entender en nuestra iglesia? El poder de la unidad es importante. ¿Sabes, hermano? Algo que vemos también en la carta a los Efesios, en el versículo 3 dice, procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Procuren, nos llama a esforzarnos, a hacer ese esfuerzo, esa lucha. ¿Qué significa la palabra procurar? En el idioma bíblico significa hacer algo rápido. Procurar no es estarlo pensando mucho, ¿no? Hay que aventarse, hay que hacerlo rápido. Procura es hacerlo rápido. También es hacerlo lo mejor posible. No significa de que le damos a Dios lo que puedo o al reino lo que puedo. No, hay que hacerlo lo mejor posible. Esto es muy importante. El servicio, ese procurar la unidad, hay que hacerlo lo mejor posible. Cuando habla de procurar significa que la unidad no es algo que va a suceder. Porque sí, hay que ser intencionales, hay que lograrla, no se va a dar por casualidad, se necesita un esfuerzo. También hay que estar ansioso por hacerlo, eso significa procurar, tener ese deseo, esa ansia de poder estar unido y promover la unidad. Tener también una buena disposición, Estar unidos, hermanos, es vital para la iglesia. Y es parte del crecimiento personal y como iglesia. Poder unirnos. Eso construye y edifica el pueblo de Dios. Así que te animo a que estés unido. Mira lo que dice Tomás de Kempis. Todos quieren hacer lo que les gusta y se sienten atraídos por aquellos que están de acuerdo con ellos. Pero si Dios está entre nosotros, a veces tenemos que renunciar a nuestras opiniones por las bendiciones de la paz. ¿Qué te limita a estar unido, hermano? ¿Qué te limita a tener esa unidad en la iglesia, para con la iglesia? ¿Qué me impide estar unido? Si soy profundo, y muy profundo en mi corazón, puedo encontrar la respuesta. Casi siempre termina siendo una cuestión de gusto personal. No siempre, pero casi siempre termina siendo un asunto de gusto personal. Si el problema es pecado, no hay que estar unidos al pecado. Si la situación es una falsa doctrina, no hay que estar unidos a eso. Definitivamente, si aún nosotros predicamos falsas doctrinas alguna vez, no te unas a ellas. No deberíamos unirnos a ellas. Pero no siempre es el problema de nuestra desunión eso, sino muchas veces es cuestiones de gusto personal. Si es un gusto personal, la pregunta es, ¿eso agrada a Dios? Si no estoy unido porque no me gusta, porque no me agrada, porque no es lo mío, ¿tú crees que eso puede agradar a Dios, aunque pareciera venir de una situación de humildad al reconocerlo o de sinceridad? No es lo mío estar unido. ¿Tú crees que esto agrada a Dios? Definitivamente no. Si revisamos la cita de Tomás de Kempis, podemos aprender algunas cosas interesantes. A todos nos gusta hacer lo que nos gusta.
Todos nos gusta hacer lo que nos gusta, no podemos debatir eso. ¿Sí? Todos tenemos algunos gustos personales. Y obviamente vamos a ser atraídos por las personas que están de acuerdo con nuestros gustos. Vamos a tener una atracción hacia esas personas, vamos a querer estar unidos hacia las personas que piensan como nosotros, ¿verdad? A veces en lo bueno y a veces no en lo bueno. Pero si Dios dice está entre nosotros, hablando de la iglesia, pero si Dios está en mi corazón y si Dios está entre nosotros, a veces tenemos que renunciar. A veces tenemos que renunciar. Hermano, esto es muy importante entenderlo. Nosotros podemos tener gustos personales, pero esos gustos personales pueden dividir la iglesia. Pueden dividir nuestro corazón para la iglesia. Si está Dios entre nosotros, debemos de renunciar a esas opiniones para poderlo llevar en nuestro corazón y hacerlo por la bendición de la unidad y de la paz. Tú sabes que no estoy hablando de que debes de renunciar a tus convicciones. No, pero sí debemos de renunciar a veces a opiniones que tenemos por el bien de la unidad. Hermano, muchas veces no estamos unidos por cuestiones de opinión y de gusto personal. Y debemos de reconocerlo. Debemos de entenderlo. No siempre nuestros gustos personales son bíblicos. No muchas veces nuestras opiniones personales son teológicamente correctas. Muchas veces simple y sencillamente terminan siendo gustos personales. Y si imagínate, todos hiciéramos lo que quisiéramos, no hay hogar que se levante. Ponte a pensar en una madre que tiene que preparar el almuerzo, lo que le guste a los 4 miembros de su familia. Pues lo podrá hacer un día o 2, pero seguramente esa casa terminará desunida. Así que no caigamos en ese error en la iglesia. Debemos de dejar y renunciar a nuestras opiniones personales o gustos cuando ellos contienden contra la unidad de la iglesia. No dejes tu personalidad, no se trata de eso. No dejes tu manera de ser, eso Dios nos lo dio. Pero en cuanto a la unión de la iglesia, sí debemos de meditar este punto y este asunto. ¿Qué me impide estar unido hoy? Debo de ser profundo. Dios quiere que estemos unidos. Entonces, ¿qué pasa con la unidad? Cuando decidimos estar unidos, cuando decidimos dejar a un lado a veces esas opiniones personales, ¿verdad? Lo que ocurre es lo que está en la segunda parte del versículo 13. Y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. ¿Cuál es el resultado? La unidad. Ese es el resultado. Terminamos estando unidos. Terminamos teniendo unidad dentro de la iglesia. Pero esa unidad nos lleva al crecimiento. Nos lleva al crecimiento. Nos lleva a levantarnos, a potenciar nuestra vida. Eso nos lleva a crecer. Todo ser vivo crece. Todo ser sano crece. El crecimiento es parte de la vida. Cuando un niño no crece, hay un problema. Cuando una planta no crece, hay un problema. Y cuando una iglesia y un cristiano no crece, hay un problema. El crecimiento debe ser natural para la iglesia y para el cristiano. Así que hoy yo quiero animarte con estas escrituras. Quiero animarte con esta visión bíblica del crecimiento. Tenemos que crecer. Y para poder crecer, el servicio y la unidad son propulsores, catalizadores del crecimiento en la iglesia y el crecimiento personal. ¿Quieres crecer, hermano? ¿O estás feliz estancado? ¿Quieres crecer, hermano? ¿Quieres levantar tu vida? ¿Quieres mejorar? ¿Quieres ir a una nueva altura? Sal de tu trinchera. Sal de tu comodidad. Sal de tus opiniones. Vamos a la Biblia y la Biblia nos enseña que necesitamos de liderazgo, necesitamos hermanos que nos guíen, que necesitamos también de servir, de sudar, de ensuciarnos las manos, de trabajar juntos, de movernos, ¿verdad? Y necesitamos estar unidos. Necesitamos
unirnos a la visión del Señor para nuestra iglesia y para nuestra vida. Así que concluyo. Debo capacitar y debo dejarme capacitar. Debo de capacitar a otros, ayudar a otros, reparar a otros, alistar a otros, y debo también dejarme capacitar, dejarme ayudar. No puedo dejar de ser un discípulo. Nunca, hasta la muerte, debo de ser un discípulo. Número 2, debo de servir. Debo de servir a mis hermanos, a mi iglesia. Debo de esforzarme, ¿sí? Debo de procurar rápidamente la unidad. Debo de procurar la unidad. ¿Y cuál será el resultado? El crecimiento personal. El crecimiento personal. Hermano, siempre que un niño es llevado al médico y encuentran que su nivel de crecimiento no es el óptimo, tratan de buscar una fuente, una razón. Tal vez hay alguna enfermedad, tal vez no se está alimentando bien, tal vez no está haciendo ejercicio. Y el pediatra buscará por dónde viene el problema. Hoy, si no has crecido, si estás estancado en tu vida, hoy la Biblia nos enseña estas 3 áreas que de pronto han impedido mi crecimiento. He dejado de ser dirigido por otros. He dejado de servir y he dejado de estar unido. Y eso ha afectado principalmente a mí, también a la iglesia, pero principalmente a mí me ha afectado. Hoy la Biblia nos llena de exhortación y de ánimo. Y en nombre de Dios y de la Biblia, yo quiero hoy exhortarte y rogarte, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que por favor sirvamos y estemos unidos, que nos dejemos dirigir, que luchemos si somos líderes, que capacitemos a otros, que trabajemos, que procuremos, que hagamos obra para el reino de Dios. Así llegaremos a la madurez de Cristo, llegaremos a la estatura de nuestro Señor que Él ha estipulado para nosotros, pero en lo que llegamos tendremos días felices, días gozosos, un sentido de realización, dejaremos el estrés a un lado y seremos personas que son una bendición para otros. Muchos de ustedes son bendición para nosotros, para la iglesia, pero Dios quiere que todos seamos fuente de bendición y alegría para el reino de Dios. Así que te animo, procura la unidad y trabajemos, sirvamos en el reino de Dios. Feliz noche.